¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy de nuevo un programa muy especial. Hoy nos acompaña Emmanuel Rincón. Emmanuel es muy conocido por ustedes, es escritor, es editor también, coeditor diría yo, junto al equipo en el que están también Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño en el American. Y bueno, te doy la bienvenida en principio. Emmanuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Gracias, Nomar. Todo bien. Gracias Qué a ti. bueno, gracias por venir al canal. Mira, hoy estamos acá para hablar de una publicación que está fresquita. Se trata, entiendo, ya has publicado otras novelas, pero acabas de publicar una novela en clave distópica. Una cosa bien interesante y es una novela titulada El Decálogo del Hombre Igualitario. Cuando uno habla de novelas distópicas, obligatoriamente, yo recuerdo mucho mi juventud, digamos, no tan lejos, hace poco, pero tampoco demasiado cerca. La época en la que uno está en la universidad, me pasó a mí, y topa con George Orwell y su 1984, o topas con Huxley y El Mundo Feliz. Son dos, diría yo, hay muchísimas más. Está Fahrenheit 451, por ejemplo, también de Ray Bradbury, pero hay un caudal de literatura, yo creo que surgida como a mediados, también incluso Del siglo antes pasado. del siglo pasado, que tiene que Sí. ver con la proyección de un mundo que iba a ser caótico, pues, y es justamente digamos, la idea de las novelas distópicas, que es un mundo en el que se alerta que van a pasar muchas cosas, pero que a final de cuentas no han pasado. Parece una tontería, pero no es un detalle menor. Son cosas que están en el futuro y que realmente son muy complicadas, porque cuando tú te pones a ver cuál es el punto final, la salida al final del túnel de las novelas distópicas, bueno, que todo es un regreso a la sociedad totalitaria, donde el poder es absoluto, donde las individualidades se anulan, donde la gente pierde capacidad de decisión propia. Y en ese sentido eso es terrible, porque quien leyese eso en ese momento diría, bueno, aquí esto no puede volver a pasar, aquí vivimos el estalinismo, aquí vivimos el nazismo, eso no va a volver a pasar. Sin embargo, creo que los tiempos que estamos viviendo, y por allí ya de pronto es interesante volver a traer la literatura distópica a nuestro tiempo, ya nos están dando claves de que quizá no es tan imposible que eso ocurra. Pero yo te haría a ti la pregunta en principio, Manuel, ¿por qué escribir una novela distópica justo en este momento en el que estamos viviendo pandemia, todas las cosas que se están viendo en distintas sociedades avanzadas del mundo, los Estados Unidos, Canadá, Europa? ¿Por qué escribir literatura distópica en este momento? Mira, digamos que sí, y evidentemente más nosotros los venezolanos que crecimos en un entorno supremamente totalitario, hemos descubierto lo que es que el poder te mancille y destruya tu calidad de vida y tus libertades individuales. Eso nosotros lo conocemos desde que fuimos niños. Pero resulta que, digamos, ese mismo germen se iba propagando en el resto de sociedades occidentales que supuestamente eran más desarrolladas y más liberales. Y a diferencia nuestra, que lo aprendimos a los golpes, estas sociedades parecieran no entender a los fenómenos a los que se están enfrentando. Entonces, fíjate, este tipo de novelas que tú mencionaste anteriormente, fueron muy famosas y cobraron gran relevancia porque fueron escritas, como bien decíamos, a mitad del siglo pasado aproximadamente, algunos años más adelante, pero el punto es que fueron creadas a partir del ascenso de Hitler al poder, luego de la Segunda Guerra Mundial, después en el entorno de la Guerra Fría, y hubo diferentes elementos que fueron, digamos, creando un espacio para ese tipo de obras. Pero fíjate que en las últimas décadas hemos visto un gran vacío de este tipo de obras. O sea, realmente si tú buscas algo reciente que trate de hablarte del totalitarismo estatal,
realmente encuentras muy poca literatura. También tiene que ver con algunos otros fenómenos, que es el tema editorial y que las editoriales están más ahorita tratando de promover otro tipo de contenidos quizás un poco más vacuos, pero ese es un tema ya aparte. Pero el punto en cuestión es que, digamos, yo viví en Nueva York hace como 2 años, un poco más, como 5 meses, y bueno, tú ves en Nueva York una ciudad en decadencia, o sea, es realmente decadente. Yo pienso que la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar Nueva York quizás puede tener una idea muy errónea de lo que es esa ciudad. O sea, evidentemente tú ves en las fotos y en las postales, ves el One World Trade Center y ves los principales edificios y ves la isla de Manhattan, pero es mucho más que esto, es realmente una ciudad completamente decadente. Y un día que estuve caminando por el Midtown de Manhattan, se fue la luz casi en todo Manhattan, y la gente literal enloqueció, empezaron a gritar, a correr, y era como si fuese el apocalipsis, o sea, te lo juro, o sea, para mí fue gracioso porque nosotros estamos acostumbrados evidentemente a que sucedan estas cosas, que se vaya la luz, que se vaya el agua, que se vaya el gas, que sí, para nosotros eso es algo natural, pero para ellos no lo es. Entonces, todas esas imágenes me parecieron casi que cinematográficas, y me empecé a imaginar cómo sería, digamos, un Estados Unidos con gente afuera del World World Trade Center haciendo colas de 1 kilómetro para comprar pan, como hacíamos en Caracas, en San Cristóbal, en nuestras ciudades. Ujú. Entonces, digamos, a partir de allí, pues fui imaginando el relato, que era algo que yo ya tenía pensado desde hace muchos años, escribir una novela distópica, pero quizás más afianzada o más por la vía que nosotros conocimos, o sea, el totalitarismo venezolano, que es otro tipo de socialismo colectivista, distinto a lo que se intenta aplicar en Estados Unidos, que es mucho más progresista. Son dos cosas totalmente distintas, pero que tienen el mismo fin, que es sencillamente implantar un Estado único y un pensamiento único, y cancelas absolutamente todo lo que no vaya con la línea narrativa del partido. Y bueno, yo creo que realmente pues es fundamental que se den estas conversaciones. Yo esperaría que la sociedad no caiga en la decadencia que se narra en mi obra, realmente, porque sería patético no solo para Estados Unidos, sino para el resto de las naciones del mundo. Pero realmente sentí que era algo importante de plasmar, de narrar, porque más allá de que te pueda, digamos, configurar o de cierta forma alertar sobre este futuro totalitario, distópico, también, digamos, hace muchas conexiones con la naturaleza humana, la filosofía, etcétera, nuestro comportamiento en sociedad y todo este tipo de cosas. Emanuel, tú decías que hace 2 años más o menos estuviste en Nueva York. No estaba la pandemia todavía en ese momento, no había confinamiento No, en ese momento. Pero yo creo que no. el tema COVID-19 definitivamente ha sido como que la punta de lanza o la piedra de toque para que muchas situaciones se detonen y para que veamos cuán grande puede llegar a ser el poder estatal y las pretensiones de un Estado, incluso en las sociedades donde se decía que esos estados eran lo más mínimos posibles, o sea, donde esos estados eran sumamente escrupulosos con respecto a los principios del liberalismo clásico, es decir, se dedicaban a tareas básicas, no intervenían en las economías, no se metían demasiado, incluso en políticas sanitarias. Algunos de estos estados tenían políticas sanitarias privatizadas, por decirlo de alguna manera, donde no había abocamiento a estos Mayor estados necesidad. al tema de la salud pública, pero cuando llega la pandemia, esto se reescribe, esta historia. En tu caso, ¿tú crees que la pandemia te puso a ti enfrente el big picture, o sea, el panorama como para, mira como en tiempo, siglo XXI, y tu obra entiendo, leí algunos pasajes, está ambientada a finales del siglo XXI, año 2080, 2085, por ahí. Eh, ¿Tú crees que fue lo de la pandemia lo que a ti te abrió los ojos y dijo, nada, esto puede volver y esto es un tema que, oye, es alarmante? ¿Fue la pandemia o ya tenías la idea trabajada? No, sí, ya realmente, incluso no meses, sino desde hace años, venía pensando. De hecho, yo ya he escrito varios relatos distópicos, y de Ujú. hecho tengo otra novela también distópica que todavía está inédita, que escribí como en el año 2017, que es una temática similar, pero no está tan adecuada, digamos,
a los movimientos sociales actuales. Es un poco diferente que espero quizás publicar dentro de algunos años. Pero, digamos, el tema de la pandemia realmente, de cierta forma, sí desnudó lo que, digamos, muchos veníamos temiendo. Y el tema de la pandemia también es que todavía tenemos muchas incertidumbres porque hay demasiada información censurada, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas sospechosas, hay encubrimiento de organismos internacionales con China. Es decir, hay un montón de factores que realmente eh, todavía no podemos precisar si realmente la pandemia fue un accidente, si fue una creación de China, si fue creado en un laboratorio. Es decir, hay un montón de teorías que, digamos, por ahora son no improbables, sino que no pueden ser probadas, pero que sin duda alguna para los estados totalitarios cayó como un anillo al dedo. Es decir, ahora hay más gente en el mundo que ve válido la forma de gobierno de China. Ujú. Y China creó no la pandemia o la dejó no salir de sus tierras. Luego de eso, China hizo una política internacional, donando vacunas y dando más préstamos, etcétera. Entonces ahora tenemos a todas las naciones africanas y América Latina más endeudadas con China. China tiene más poder sobre el resto del mundo. Estados Unidos se está ahogando con su debates progresistas sobre si tiene que haber en los edificios militares una bandera LGTB y pues los países totalitarios, que son China y Rusia, pues están haciendo su avanzada, como vemos hoy en día con Rusia en Ucrania, y que estoy seguro que seguramente veremos pronto también una movida de China sobre Taiwán. Entonces, eh, digamos que, insisto, hay cosas que todavía no pueden ser probadas, o sea, no podemos dar como un hecho, pero sin duda alguna el tema pandemia ha sido una catástrofe para la humanidad, no solo en temas sanitarios, sino en temas políticos, porque más allá de las muertes que han ocurrido en la pandemia, las personas que tenemos la suerte de seguir vivas después de todo este desastre, vamos a tener que convivir en un mundo mucho más totalitario y eso ya es un hecho. Manuel, plantear las cosas como tú las planteas en el Decálogo del Hombre Igualitario es ir un poco a contracorriente con nuestro tiempo y con nuestra generación. ¿Tú qué edad tienes? ¿Cuánto tienes tú? 31 años. Yo tengo 33, estamos ahí cerca. ¿Cuál es el relato típico de nuestra generación? Bueno, nuestra generación se consiguió hace 2, 3 años con que, bueno, había unas causas perdidas por allí en el limbo de la historia que había que defender. Por ejemplo, el tema de que todo el mundo en la infancia tuvo un trauma y todo el mundo en la infancia fue objeto de bullying. Todo el mundo en la infancia, por razones de género, por razones de tipo familiar, por razones incluso de salud, todo el mundo tiene un problema de infancia y eso ha redescubierto lo que yo llamo en Estados Unidos pues la revolución woke. O sea, en Estados Unidos todo el mundo se despierta en la mañana y se da cuenta que ha sido sojuzgada por el sistema, que ha vivido en una cápsula y que tiene que rebelarse. Y la moda es, yo lo veo como una moda. Ser una víctima. La moda es ser una víctima y la moda es que casi toda la gente de nuestra generación, Emmanuel, habla en esa clave. O sea, nosotros prácticamente, si nosotros estamos haciendo esto acá, somos los peces que nadan a contracorriente. ¿Cómo te sientes tú como no sé qué te identifica? No es la idea, ¿no? Si ser más conservador o liberal en este caso, pero ser una persona que a primera vista no solo es que no le gusta lo que está ocurriendo, porque tú con tu obra lo que estás haciendo es que lo estás cuestionando además, y tú lo estás poniendo en relevancia a través de la literatura, pero es una crítica, al final de cuentas, a lo que estas sociedades totalitarias pueden llegar en medio del contexto, no de 1950, de que estos autores que hablamos, de ahorita. ¿Cómo te sientes? Un poco como pez contracorriente. Fíjate, todo esto, evidentemente, digamos, cuando tú profundizas más en lo que va ocurriendo, es evidentemente toda una estrategia de control de masa. Con los relatos victimistas hemos creado sociedades y seres humanos y una generación sin duda mucho más frágil que considera que para poder sobrevivir a estos tiempos necesita de las ayudas del Estado. Es todo muy sencillo. Tú tienes personas débiles, personas que
que no son autosuficientes y que no tienen independencia de pensamiento, y esas personas inmediatamente van a acudir a un Estado grande que los sobreproteja como si fuese su padre. Eso es básicamente. Entonces, si miras en Estados Unidos lo que está ocurriendo con el tema del adoctrinamiento en las escuelas, con el tema de género, la teoría crítica de la raza y todo ese tipo de cosas, lo que están tratando también es de crear una sociedad en la que los hijos desafíen a sus padres. Porque evidentemente si tú tienes un niño de 4 de 5 años y les estás enseñando que, eh, no sé, que Jesucristo es queer, porque hay videos de niños que dicen que eso se lo están enseñando a las escuelas, que Jesucristo es queer o que, qué sé yo, que si tú eres un niño blanco, entonces tú eres malo y eres racista y te tienes que arrepentir y que entonces tus padres también fueron malos, etcétera. Y esos niños llegan a casa con esas inquietudes de las cosas que los profesores les han enseñado. Evidentemente vas a generar un quiebre familiar, vas a hacer que los niños cuestionen la autoridad de sus padres. ¿Y qué haces con todo esto? Bueno, estás desintegrando los núcleos familiares y cuando desintegres los núcleos familiares vas a tener a su vez personas mucho más débiles mentalmente, mucho más victimizadas en sus cabezas y personas que, insisto otra vez, a la larga van a tener que buscar un alivio o un refugio en su papá Estado que les va a resolver sus problemas, que le va a quitar a los ricos para darle a los pobres y toda esta epopeya mediática ya, progresista que ellos han creado. Es decir, todo es parte de un relato que es, no digamos fácil de vender, pero sí es más sencillo de meter en la cabeza de las personas, porque digamos las consignas del liberalismo clásico son un poco más difíciles de venderle a las personas. Que tú les digas, no, mira, tú, hablando así coloquialmente, échale bolas y trabaja y estudia, prepárate que te va a ir bien. No, es más fácil ser una víctima, es más fácil culpar a otras personas de tus problemas, es más fácil sentirse afligido e ir a llevar un cartel, igualdad, etcétera. En fin, son consignas muy fáciles de vender. Y el problema en el que va a desembocar todo esto es siempre en la desintegración de la familia. Digamos, esto no es un tema nuevo, no es algo que yo estoy inventando. Es un tema que, digamos, durante décadas se ha ido hablando. Y fíjate que en Estados Unidos tú ves ya, no es algo paranoico que le ves a dos activistas progres en Twitter. Tú ya ves en cadenas grandes como ABC, etcétera, a activistas demócratas, incluso algunos políticos demócratas diciendo que los padres no deberían tener en lo absoluto ninguna responsabilidad sobre la educación de sus hijos, que es el Estado el que dicta las matrículas escolares. Entonces, ya ahí hay una evidente política que es el Estado es el que cría a los hijos. Tú no tienes, digamos, la potestad de enseñarle las cosas a tus hijos. Somos nosotros los políticos los que lo vamos a decidir. Y ya, pues evidentemente tú a partir de allí puedes entender cuál es la agenda a seguir. ¿Dónde está al día de hoy, Emanuel, la mayor amenaza de una sociedad totalitaria? Es decir, en que, por ejemplo, hay gente que las últimas semanas le ha puesto el ojo, gente criticó mucho lo de Australia con lo de Djokovic y eso quedó allí. Ahora, uno de los temas que ha generado alarma, por ejemplo, son las políticas de Trudeau en Canadá. Y bueno, y Biden nunca sale como del radar, está, pero ¿dónde ves tú, dónde dirías tú que hay que meterle el ojo a la profundización de la tentativa de una deriva totalitaria en nuestros tiempos? O sea, donde esas democracias aparentemente liberales que están constituidas en países del primer mundo están yendo más o tendiendo más subrepticia o abiertamente hacia esos totalitarismos que las obras distópicas nos ponen por delante. Mira, siempre hay que estar pendiente de Estados Unidos y de los estados de Estados Unidos. Porque lo que es innegable es que Estados Unidos tiene un imperialismo cultural indiscutible en las sociedades del mundo. Tú ves que en Estados Unidos nace el movimiento de gente que defiende los cactus y vas a ver a la semana siguiente a gente en España y Argentina, movimientos de gente defendiendo los cactus. Tal O sea, cual, tal cual. eso va a pasar inmediatamente. Y si vemos una deriva totalitaria en Estados Unidos, que más allá de un tema narrativo, también se mete en un tema gubernamental,
evidentemente vamos a ver a una administración americana que va a también estar apoyando ese tipo de políticas en otras naciones y que no le va a hacer frente a esas políticas totalitarias en otras naciones. Entonces, digamos, a la gente, a mí me da mucha risa cuando, pues, el año, no, ya fue el año, sí, el año antepasado, estaba el tema de las elecciones entre Trump y Biden y siempre había en debates gente que dice, bueno, pero a ti qué te importan las elecciones en Estados Unidos, etcétera, y bla, bla, bla. Mira, o sea, si no te interesan las elecciones en Estados Unidos, no te interesa lo que está pasando en tu casa, porque es que todas las elecciones americanas tienen influencia directa en lo que pasan en todos los países del mundo. Fíjate, hoy los ucranianos están pagando el hecho de que pues eligieron a un presidente que lamentablemente no está en sus cabales, ya está en una edad muy avanzada, eh, no tiene ya herramientas en su cabeza para enfrentar la tarea que le pusieron enfrente, y evidentemente muestra una fragilidad de la cual los países totalitarios se han aprovechado. Entonces, siempre, más allá, sí, bueno, lo de Trudeau es hoy y va a pasar, lo de Australia fue ayer y sucedió y fue un tema totalitario, etcétera, todo lo demás, pero el nivel de influencia que tiene tanto en la cultura popular como en la política de Estados Unidos es algo innegable. Y por eso es que sencillamente siempre tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, porque es algo que se replica en el resto de naciones. El decálogo del hombre igualitario justamente tiene un decálogo. Entonces hay los 10 mandamientos, pues del papá Estado, del que está en todas partes, del que te protege, del que te cobija, que me llevan a mí incluso algo que comentaba en estos días con un amigo, que era que hay una publicidad por allí, no la tengo a la mano, obviamente, del Foro Económico Mundial. Se supone que el Foro Económico Mundial es un foro, pues, que si habla de economía, se supone que si es racional, hablará de las economías libres y hablará de los beneficios de tener una economía libre. Sin embargo, esta publicidad de la que te hablo tiene una coletilla que dice algo más o menos así. Estoy parafraseando de memoria porque no lo recuerdo, estaba en inglés, ¿no? Pero decía, en el futuro no vas a tener nada y vas a ser muy feliz. O sea, estamos hablando de Sí. que el foro que Para se ellos eso era supone, el 2030. ajá, eso es por la de la Agenda 2030. Y más o menos eso empata, y estamos hablando de algo que no está precisamente atado a una nacionalidad, sino que es algo global, estamos hablando de algo que tiene presencia en muchos países del mundo, que está y no está al mismo tiempo, que se supone debe defender unos preceptos donde, pues si uno habla de economías libres, habla de creación de riqueza y habla del individuo, se supone que la felicidad, y esto puede ser muy odioso, pero que la felicidad viene dada un poco por el crecimiento material, pues, de las personas. ¿Cómo tú le vas a decir a la persona, olvídate de lo material, y en el foro donde debemos hablar de economía, no decimos, o mejor dicho, decimos que no tienes que tener nada para ser feliz? Eso me lleva a lo del hombre en este decálogo del hombre igualitario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener ese hombre? ¿Cómo es ese hombre de la sociedad igualitaria donde hay proyectos de gobierno totalizantes de cara a lo que es tu obra también, Emanuel? O sea, ¿cómo termina ese hombre? Termina anulado, ¿no? Mira, fíjate que, para resumir un poco, ese Foro Económico Mundial es impulsado y financiado por los principales billonarios del mundo. Es decir, Bill Gates es uno de los principales financistas del foro y en varios videos ellos han dicho que su misión es forjar líderes. De hecho, Trudeau fue forjado en ese foro. Y ya ves allí cómo ellos, ese tipo de líderes que han forjado, son líderes pues que hoy están, digamos, al frente de cometer políticas totalitarias. Y sí, de hecho su campaña fue ese, para el año 2030 no vas a tener nada y vas a ser feliz. O sea, eso es, eh, vamos a quitarle los adornos, eso es comunismo. No tienes absolutamente nada. ¿Quiénes son los dueños de las cosas? Bueno, no sé si será el Estado, no sé si será la dictadura del proletariado, pero eso en otros términos es comunismo, sencillamente. Uh -huh. Eh, Ahora, hablando un poco del libro, eh, evidentemente, digamos, en la novela se establecen 10 principios que los establece el máximo líder del partido para configurar una serie de cualidades que deben de tener los hombres igualitarios y no los hombres rebeldes, que son los que no están satisfechos con el sistema.
Y digamos, al hombre igualitario se le establece una serie de condicionamientos, como que incluso no puede estar triste, digamos, el hombre igualitario siempre está feliz porque debe estar satisfecho con el partido. Eh, Su religión es el igualitarismo y a su vez esa es su política. Es decir, porque esto es en algo que quizás como sociedad no lo hemos entendido. Nosotros nos hemos, digamos, nuestra generación se ha desligado un poco de la religión, pero la religión históricamente ha tenido una influencia fundamental sobre los movimientos políticos de América Latina y del mundo entero. Es decir, la religión construye política y la política a su vez también, de cierta forma, le da forma a la religión. Entonces, en el decálogo del hombre igualitario, digamos, ya las posturas progresistas y la extrema igualdad y la lucha contra la riqueza, más allá de ser un movimiento y una doctrina política, se convierte también en una religión. Y cuando lo conviertes en una religión, ya casi como la Sharia islámica, entonces de cierta forma lo haces una obligación, es una forma de vida. Y también si lo incumples, pues evidentemente tú sabes lo que ocurre cuando lo incumples en estas sociedades extremistas. Entonces, digamos, allí hay una serie de mandatos que incluso para procurar la igualdad absoluta, porque sabes que, digamos, estos movimientos eh, quieren siempre primar la igualdad por encima de las libertades individuales de los seres humanos. Es decir, tú no puedes tener seres iguales si son libres. Eso es imposible. Porque evidentemente cuando tú eres libre, tú tienes, pues digamos, la libertad de estudiar, de prepararte en lo Sí, que de tú quieras, de desarrollarte de desempeñarte. manera diferente al conjunto, ¿no? Exactamente. De extremar tus posibilidades hasta lo último, hasta donde te dé pues Para tu lograr, capacidad. para lograr la igualdad absoluta tienes que aniquilar por completo las Claro, libertades. claro. Entonces, evidentemente, pues todo el discurso de este partido progresista que domina Estados Unidos, pues evidentemente está alineado con afianzar las igualdades y eliminar las libertades y de hecho eh, satanizar las libertades. Las libertades son algo absolutamente nefastas para los fines igualitaristas. Entonces, a medida que tú vas logrando esto, te conviertes cada vez en un estado más totalitario e incluso vas destrozando las políticas que antes decías proteger. Por ejemplo, esta gente que hoy en día dice que no, que ellos que impulsan el progresismo y el respeto por otras razas, bla, 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 y que luchan contra el racismo, lo cual todo es absolutamente mentira. Ellos terminan en esa sociedad igualitaria mezclando a las personas, a las mujeres y hombres, eh, según sus componentes biológicos para crear un genotipo, una persona perfecta e igualitaria. Entonces, así de a poco van también suprimiendo a la piel oscura, a la piel demasiado blanca, y van creando hombres igualitarios que son reproducidos bajo el control del partido, porque el fin absoluto es la igualdad. Entonces, tú ves todo este tema de la diversidad hoy en día, pero entonces por un lado te hablan de diversidad y por otro lado te hablan de igualdad. Y todos estos movimientos son un mar de contradicciones. Es decir, ellos no pueden decir 10 palabras sin contradecirse en 8. Para ellos es totalmente imposible. Pero finalmente, de tanto avanzar y de tanto avanzar y de tanto avanzar, lo único que te queda es el totalitarismo absoluto. Y es finalmente en lo que termina pues convertido todo este tipo de movimientos. Así es. Oye, Manuel, ha sido un gran gusto de verdad conversar contigo. Yo quiero que antes de que despidamos esta conversación nos des detalles, pues nos des los datos de cómo poder acceder a tu novela. Entiendo que está en Amazon, publicada en digital. Esa es la maravilla del mundo actual, donde además pues los criterios editoriales se han disuelto en la medida en que publicar cualquier tipo de trabajo, literatura, ensayo, lo que sea, era muy complicado antes por el tema de las casas editoriales. Ahora, este tema de la autopublicación y de publicar a través de formato electrónico ha ayudado muchísimo. Entiendo que tu libro está disponible en electrónico, no sé si también en físico, Manuel, pero por Amazon entiendo es una de las plataformas, ¿no? Danos los datos para acceder a tu obra. Sí, como tú dices, tú puedes buscar en Amazon el decálogo del hombre igualitario y lo vas a, lo vas a encontrar en digital. Para la gente que está en Venezuela lo pueden pedir en ebook. Para la gente que está en cualquier otro país sí lo pueden pedir en físico y
ejemplo, si estás en Estados Unidos, te llega en 1 o 2 días, o si estás en un país como Colombia o Perú, etcétera, te llega aproximadamente en 2 semanas. Es decir, es más sencillo. Y esa sí es de cierta forma la ventaja que tenemos hoy en día, porque lamentablemente los círculos culturales y editoriales también están secuestrados por la izquierda hoy en día. Entonces, este tipo de obras es difícil que penetre en esos grandes circuitos editoriales, pues, por razones evidentes. Muchísimas gracias, Emanuel. Te mando un abrazo desde acá, de Caracas. Gracias, Omar. Es Emanuel Rincón. Emanuel es escritor, está promocionando su obra El Decálogo del Hombre Igualitario. Ya saben, la pueden buscar por Amazon, El Decálogo del Hombre Igualitario. Y siempre leen a Emanuel también en El American, donde es editor. Bueno, amigos, nosotros llegamos hasta acá por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.